Son las 10:43 de la noche. Nosotros seguimos adelante. Estábamos hablando del Parlamento de Galicia, pero vamos a hablar también de otras cámaras. Hablábamos antes del Senado, porque tenemos a un ex senador, pero queremos hablar también del Congreso y por eso nos vamos a ir a hablar con uno de nuestros cronistas en Madrid, que es nuestro compañero de La Voz de Galicia, Gonzalo Bareño, porque con él queremos hablar precisamente también de, bueno, cómo desde Madrid y desde los propios pasillos del Congreso de los Diputados se ve todo esto y toda esta polémica que ha surgido estos últimos días con la publicación de todas estas listas acerca de dónde están y dónde dejan de estar nuestros exaltos cargos. Vamos a saludar a Gonzalo. Gonzalo Bareño, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos aquí debatiendo un poquito cómo está la cosa en el Parlamento, pero sí me gustaría saber también cómo se agitan las cosas en Madrid cada vez que vuelve a saltar la polémica acerca de dónde están pues sus exaltos cargos, exseñorías, sentados en este momento. Pues sí, desde luego, es un tema recurrente ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lo primero que hay que decir, desde luego, es que las empresas privadas, digamos, que están en su perfecto derecho, ¿no? Digamos, de gastar su dinero como quieran y de contratar a quien estimen oportuno, pero claro, mientras la ley se lo permita, ¿no? Y bueno, lo que es evidente es que lo que está buscando una empresa, ¿no?, cuando contrata a un político que acaba de ocupar un cargo público, es utilizarlo pues como lobby, como elemento de presión para que le abra puertas en el mundo político, en el mundo económico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro, estas listas lo único que hacen es añadir un poco más, digamos, de desprestigio, digamos, de desafección ciudadana, cuando se ve pues que hay políticos, pues puede haber algunos casos, evidentemente, pero de políticos que tengan un prestigio o una reputación anterior a entrar en la política, pues que sería perfectamente comprensible, ¿no?, que una vez que dejen sus cargos pues pasen a ocupar un cargo en una gran empresa o en el mundo financiero, pero desde luego hay otros casos pues absolutamente escandalosos, ¿no? Entonces, estos son los casos, yo creo que hacen más daño, son las personas que se sabe que no tienen ninguna cualificación técnica, digamos, que han sido políticos y que de repente pues se les ve sentados en consejos de administración. Tenemos el caso de Zaplana en Telefónica, o tenemos el caso de Javier de Paz también en Telefónica, por citar de los dos partidos, del PSOE y del PP, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión recurrente y desde luego la imagen de los políticos no sale muy bien parada aquí. Antes estábamos hablando de pensiones vitalicias, de las pensiones vitalicias que cobran los expresidentes del gobierno en este caso, y tenemos un dato que sí me gustaría abordar también contigo, y es el hecho de que la última vez que se trató esta cuestión en el Congreso de los Diputados fue en enero del 2011. Izquierda Unida había planteado en ese momento una propuesta precisamente para que si un expresidente pues se ponía a trabajar en el ámbito privado no cobrase esa pensión vitalicia. No salió adelante, no es un tema que se trata habitualmente. Yo no sé si es porque se percibe que los dos grandes partidos, que son los que se van repartiendo más o menos el poder, no están por la labor. Sí, bueno, en el caso de los expresidentes es un tema especialmente delicado. Si ya es difícil que los partidos se pongan de acuerdo en una legislación pues que delimite perfectamente qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer los diputados, a pesar de todas las leyes y de todas las avances que ha habido, sigue habiendo casos absolutamente increíbles en el Congreso. Pero en el caso de los expresidentes es todavía más delicado. Bueno, se les tiene muchísimo respeto, se les tiene ahí como personas a las que hay que cuidar. Y bueno, desde luego tenemos dos casos, como son el de Aznar y el de Felipe González, pues que es un caso bastante sorprendente que los dos estén sentados en los consejos de administración de dos grandes gigantes energéticas, digamos, ¿no?, como Gas Natural o como Endesa, que son empresas pues que por su tamaño, digamos, y por ser sistémicas, pues uno y otro han tenido que tomar decisiones sobre ellos cuando estaban en el gobierno y las habrán afectado, para bien o para mal, a cualquiera de ellas. Pero ha sido imposible, desde luego, todas las veces que se ha intentado en el Congreso, digamos, recortar un poco los privilegios, ya no solo el sueldo, pues llevan aparejados pues una serie de privilegios, de secretarias, y ha sido muy difícil recortar esto, porque si ya es difícil los diputados, muchísimo más que los expresidentes. Bueno, una cuestión también que me gustaría preguntar, Gonzalo, es si tampoco se percibe que haya una mayor sensibilidad al respecto, precisamente, y antes lo estábamos diciendo, no estamos desde luego en un momento de bonanza y quizás es el momento de plantearse todo esto un poquito más para cuando estemos mejor, si es que en algún momento comenzamos a mejorar, para tener las bases marcadas de un régimen que quizás sea más duro, también con las incompatibilidades y con estos privilegios de los que hablábamos. Desde luego, eso sin duda. Lo que es evidente es que, visto el momento que estamos atravesando en España, bueno, en todo el mundo en general, pero en España en particular, si ahora en este momento no se consigue un acuerdo pues para limitarlo, cuando es un momento en que se está viendo que la calle es lo que lo está exigiendo, desde luego si no se consigue ahora no se conseguirá nunca. Y desde luego si no se consigue ahora, pues yo creo que va a producir un descrédito total de los políticos. Quiero decir, si estamos viendo la indignación que producen cosas como que el ministro de Hacienda pues diga que no, los sueldos no bajan, cuando todo el mundo ve que bajan, pues hombre, si en este momento
los propios partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo para recortar cuestiones, además, que son privilegios para personas que no tienen ninguna necesidad. Desde luego, si no lo hacemos ahora, creo que no se hará nunca y lo pagarán, desde luego, los políticos si no lo hacen ahora. Pues con esa reflexión terminamos. Gonzalo Bareño, compañero de La Voz de Galicia en Madrid, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Bueno, estábamos hablando antes de incompatibilidades y a mí me gustaría ir poniendo también un poquito negro sobre blanco, porque en muchas ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que puede o lo que no puede hacer un alto cargo y qué es lo que puede hacer después. Antes hablábamos también de las empresas, así que vamos a ir por partes. Vamos a empezar en el Gobierno central y con lo que pueden hacer los altos cargos. Estamos hablando de miembros del Gobierno, hablamos también de secretarios de Estado, pero también del resto de los altos cargos. Y, pues, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, estamos viendo ahí al delegado del Gobierno que entraría en ese paquete. No estamos hablando solo del presidente del Gobierno o de una Secretaría de Estado, que también estamos viendo ahí, la Secretaría de Estado de Presupuestos. ¿Qué es lo que pueden no hacer? ¿Qué es lo que durante el cargo no podrán hacer? No podrán percibir remuneración de otra administración pública, percibir remuneración por una actividad privada o poseer más del 10% en acciones en empresas que tengan contratos, acuerdos o subvenciones con el sector público. Y esto incluye también a ese porcentaje, ese 10%, de familia directa. Hablamos de cónyuges, de parejas, pero también de hijos y familiares directos. Esto es lo que no pueden hacer durante el cargo. Vamos ahora con lo que no van a poder hacer después del cese en esos 2 años de los que hablábamos. No van a poder trabajar en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias de su cargo anterior o realizar contratos de asistencia técnica o servicios con las administraciones públicas ni por sí mismos ni a través de sus empresas. Esto es lo que ocurre en el Gobierno central. Y vamos con la Xunta de Galicia porque es muy parecido, pero no es exactamente igual. La ley en este caso afecta también a los miembros del Gobierno, a secretarios, a directores xerais, a personal de confianza, al resto de los altos cargos. Para que nos hagamos una idea, en ambos casos estamos hablando de cargos que sean nombrados por el Consejo de Ministros o por el Consello de la Xunta. Bueno, durante el cargo, en la Xunta, no se podrá desarrollar ninguna actividad pública o privada, no se podrá ejercer otra función pública representativa, no se podrá tener un cargo en empresas contratistas de obras, servicios, etcétera, para el servicio público, dirigir, representar o asesorar sociedades mercantiles, civiles o consorcios, o poseer más del 10% de acciones en empresas que tengan contratos o acuerdos con el sector público, y esto incluye también a la familia directa. Pero tenemos una excepción en Galicia que además llama mucho la atención porque viene muy resaltada en la ley. Sí se podrá ejercer la docencia a tiempo parcial, pero esto no podrá suponer un incremento en lo que ganan por su cargo público. Luego iremos con este matiz también. Después del cese, pues más o menos lo mismo, realizar actividades privadas relacionadas con expedientes que hubieran resuelto en su cargo o firmar contratos de asistencia técnica o servicios con las administraciones públicas. Y así tenemos claro qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer, pues por ejemplo cuando uno es secretario de Estado o cuando es consellero. A mí esto de la docencia, Celso, me llama mucho la atención porque la norma lo resalta especialmente, pero ya en el preámbulo. Eso ten unha orixe moi concreta. Vamos a ver, eso naceu cando empezou a haber nos gobernos e nos altos cargos en xeral profesores universitarios fundamentalmente. Profesores universitarios que se atopaban cunha situación que era a seguinte que eu vivina na miña consellería, que resulta que un catedrático de universidade, e aquí hai xente que estivo na universidade e o sabe, cos máximos sexenios e cos máximos méritos que pode ter, cobraba moito máis que de director xeral, ou incluso que de conselleiro. Entonces, cando chegaba ao cargo, si aceptaba o cargo, ese profesor universitario só pedía só facía unha petición. Decía, eu non teño inconveniente en cobrar menos, se fai falta, pero o que pido é que se me permita seguir vinculado a teses doutorais, a algunha clase, sen cobrar, porque é a única maneira de que eu poida manter o cordón umbilical coa universidade, porque un profesor universitario, como lle pasa a un médico, se pasa moito tempo, bueno, pues o universitario non universitario, se pasa moito tempo desvinculado da súa profesión, corre unha serie de riscos que non solamente están en perder o hábito da docencia, etc., senón de oportunidades de investigación e de traballo. Eso foi a razón que eso é unha excepción que de algún xeito só opera para ese corpo, porque hai outros corpos, incluso que sendo funcionarios, non se ven privilexiados con esa excepcionalidade, é dicir, que tamén necesitan manter ese cordón, no ámbito médico, por exemplo, no ámbito sanitario. No ámbito sanitario tamén se necesita non perder pé, é dicir, seguir no ámbito da investigación, e, sin embargo, non é posible. Digamos que eu creo que non é só neste caso, sino noutros, hai unha certa excepcionalidade co tema da docencia universitaria. Non o critico, pero sí digo que é o único ámbito
onde si se permite ese engarce, cando noutros ámbitos profesionales, se un asume unha tarefa de goberno ou unha tarefa nun ámbito legislativo, pois perde automáticamente ese tempo. É dicir, e bueno, lóxicamente parece que aí pues, se compensa unha xente e hai outra que non ten esa mesma posibilidade, non? O deixo aí, además porque é certo que no ámbito universitario, non é no ámbito non universitario, por exemplo, xa é imposible. Xa é imposible, sí, sí. De todas formas, con toda esta lista de incompatibilidades que acabamos de ver e que acabamos de repasar, sí me gustaría preguntar tamén se non credes que ás veces pode haber unha trampa ou pode que se pode colar un pouquiño, porque un lee exactamente a norma e se atopa con cousas como que, por exemplo, se un empeza a traballar nesto, pois, ou, por exemplo, se tivo unha empresa 2 anos antes de acceder a un cargo de ministro, por exemplo, imos poñer un ministro pois de Agricultura e tivo unha empresa do ramo os 2 anos anteriores, cando chega ao cargo, debería inhibirse de coñecemento, que é algo que non sei como se fai, se un se tapa os ollos, tapa os ouvidos, non vai a esa reunión, pero debe inhibirse ou absterse nesto. Todo isto permite moitas burbullas polo medio. Claro, bueno, decía Currás, bueno, a hora das tesis doutorais o maior problema é se son plaxadas. Se tuvemos algún ministro en Alemania, incluso, que algún responsable do COI cunha tese doutoral na Universidade de Vigo, neste senso, non? Claro, a ver, a lei di, por exemplo, o das contratas, pero, por exemplo, un problema que houve fai moitos anos no Parlamento galego era coas subcontratas. É dicir, non che digo, non che podo presionar para que des esta obra a miña empresa, pero sí que as ventanas, as portas, o cemento e outro material, home, estos son esta empresa. Hai unha cousa que falabades antes de transparencia, non? De por que unha nómina non se ten que saber. Eu, ás veces, e bueno, coñezo tamén algún letrado que a veces lle toca estar nas comisións de estatuto do deputado, non? Isto parece la comisión de secretos de Estado, non? É dicir, cando están aí a ver, bueno, pero mírame, isto é compatible, é incompatible. Pero, perdona un momento, Rubens. Entendo que é un problema, hai unha parte de intimidade, e evidentemente, non? Pero, perdona un momento, é que os soldos dos deputados, os soldos de todo cargo público, son públicos. É dicir, eso está todo, o que pasa é que a xente non se preocupa nin se pon a buscalo, pero o soldo que ten un senador, ou que ten un deputado, ou que ten un director xeral, eso está publicado. Bueno, pero eso está publicado. Estatuto do deputado... Un director xeral aparece reflexado nos orzamentos da Xunta dende o ano 83, se non recordo mal, é dicir, fai 30 anos tal. Os salarios dos deputados e das deputadas no Parlamento de Galicia non aparecían como tal publicados. De feito, a primeira iniciativa fíxose cando hai páxina web no Parlamento e Dolores Villarino é presidenta e había que ir a buscalo e un ser moi avezado para atopalo. E cando nunca se coñeceu unha nómina precisamente polas trampas das que agora se está falando. Por qué? Porque hai unha parte que non se tributa, entonces non se quería que se supera, porque hai unha parte de kilometraxe que non se quería que se supera, que era a 0,26, cando por os funcionarios é a 0,19. Por eso se ocultaba. Pero eso está normalizado, de no 0,26 está regulado, No, claro, está regulado porque a mesa do Parlamento decide que eso é lei. Por decirlo de algún xeito. E publicase no boletín do Parlamento. Sí, 0,26. Pero creo que o que vai José Manuel é que a pesar de que este publicado non deixa de ser escandaloso, imos por aí. Claro, pero a cuestión non é esa. É dicir, a cuestión é do que estamos a falar aquí, o plantexaba Antía, ao final ten moito que ver ca ética personal e ca cultura política, digamos, nosa como cidadáns. Porque aí hai unha delgada liña, non? É dicir, se é un ministro estuvo 2 anos nunha empresa anterior, despois como fa, non? Decía Antía, bueno, tápase os ollos, iníbese. Bueno, ten moito que ver ca ética da responsabilidade, ca ética pública, como un entende o exercicio público. Lóxicamente, se un ministro, por exemplo, Cañete, que poda ter intereses, el mismo recoñeceu, non? Nos hidrocarburos, en empresas petrolíferas, etc. É moi difícil que el tape os ollos e cando se fale pode absterse formalmente, poden non estar nunha reunión. Estaba pensando noutro caso, o caso de Pedro Morenés, o ministro de Defensa, que o explicábamos antes, ten unha vantaxe. O ministro, non quero ser mala, pero bueno, ten unha vantaxe, o feito de que nestes últimos anos traballou nunha empresa, sí que está relacionada algún xeito coa defensa, o que pasa que as bombas de racimo están prohibidas por unha convención internacional, co cual xa non ten un problema. Pero bueno, xa que falabades de cousas públicas e dunha liña moi fina, nos todas as semanas facemos unha especie de enfrentamento, tamén hai liñas un pouco máis grosas, outras un pouco máis finas, pero
Falabades do público. Un político que ten un cargo, estamos todos de acordo en que é un traballador público, non? Ainda que non fose por oposición. Decías tú o tema das portas xiratorias, non? Hai É que vou xirar unha porta. Claro, pero hai unha gran perversión últimamente que é o de privatizo os servizos e logo xa me contratan cando deixo o cargo. Falas de Madrid? Na Comunidade de Madrid, sí, e é o desmantelamento do público para despois facer negocio e negocios privados. Claro, esos son as débedas, e nunca mellor dito, son débedas democráticas, quer dizer, son pagamentos do futuro por favores do pasado. Esos son débedas para a democracia. Eu suborno. Chamalle directamente? por un seu nome. Bueno, carallo. Bueno, imos falar do público, do que é un traballador público, un que ten un posto de funcionario, un que ten un posto de político, por chamarlo de algún xeito, e das súas diferencias de opinión tamén con respecto ao que cobran, o que deixan de cobrar, as conxelacións e un poquinho tamén o servicio que fan. É o noso cara a cara. Pois sinceramente non levei a conta, pero houve varios recortes. En Galicia hemos sufrido 3 recortes salariales de las pagas extras, 2 congelaciones salariales de todo el sueldo y supone desde el 2009 una pérdida acumulada de un 30% del poder adquisitivo. Bueno, no meu caso aplico un réxime de incompatibilidades total e absoluto. Adícome en exclusiva as miñas responsabilidades como portavoz do grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, pero creo que é imprescindible establecer un réxime estricto de incompatibilidades. Cualquier cargo, profesión o oficio que pueda poner en riesgo la independencia o la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones o que menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes como empleado público. É que depende que tipo de empresas privadas. Eu creo que o que é total e absolutamente impúdico son situacións como o feito de que durante gobernos do Partido Popular se tivese privatizado Endesa e logo Endesa fiche a José María Aznar. Parece una auténtica vergüenza, me parece inmoral, me parece indecente y además suele obedecer siempre el pago de favores por la actividad que desempeñaron en el cargo en el gobierno. Bueno, creo que hai políticas e hai comportamentos de determinados políticos que é lógico que provoquen esa mala imaxe e a min tamén me causan total e absoluta repulsión. Pero creo que tamén hai unha campaña para desprestixiar a política de xeito que se vexa como Hay la imagen de que el empleado público es la persona que está en una oficina, cuando el empleado público es el policía, el empleado público es el bombero, el empleado público es el maestro, el empleado público es el peón que estuvo apagando los incendios en el Monte Pindo, y además hay una campaña mediática interesada por parte del gobierno para justificar los recortes. Francisco Jorquera por nada e que se pasaba dos 15 segundos, pero en fin, xa vemos que os dous opinan cousas diferentes con respecto ás campañas que hai. Di Francisco Jorquera que hai unha campaña de desprestixio contra os políticos, di este representante do funcionariado que hai tamén unha campaña neste caso do goberno para desprestixiar o traballador público. David. Bueno, sí é certo que existe unha campaña para desprestixiar os traballadores públicos, que desde o meu punto de vista é unha campaña interesada que vai na liña de privatización de servicios. Hai moita xente que incluso dice eso de que os servicios privados son moito máis eficientes, tal. Eu normalmente digo, bueno, preséntame algún estudio, algo que realmente o demostre. Claro, nadie é capaz de citarme absolutamente nada. E despois o desprestixio da clase política eu entendo que é normal. É difícil que a xente entenda que non todos os políticos son iguais e que hai moita xente honrada, pero a inmensa cantidade de casos que son a barbaridade e, sobre todo, que neste país non dimite ni Dios, un acto que sería o máis razonable, mira, equivoqueime, simplemente por equivocarte, mira, equivoqueime nesto e tal, me vou para a miña casa, non pasa nada, me reincorporo e que veña outra persona que o faga o mellor posible. Eso daría a sensación de que non estás apegado ao cargo, pero, sin embargo, neste país, bueno, é que aquí non sei que ten que pasar para que dimita alguén. Eu non... É que está pasando cousas terribles e aquí non dimite ninguén, pero ninguén. Ninguén se lle ocorre dicir, mira, eu estuve aquí servindo a cidadanía ou tratando de servila, equivoqueime, isto que fixen é intolerable, voume para a miña casa. Non fai ninguén. Pero se non dimiten o rei, do rei para baixo... O rei non dimiten. Ai, non dimiten, bueno. Entonces, cando a xente veo de Urdangarín,
que é o que pensa? Cando veo de Bárcenas, Non, que é o digo que pensa? abdican, Cando pero veo non dos seres dimiten. de Andalucía, que é Tampouco o que abdican, pensa? pero en fin. Esa é a desgracia. Xosé Manuel, Porque a política é que de nobre. seguido empezamos a falar de ex, non parellas? No, o que quero decir é que insistir un pouco na idea que lanzaba ao principio. Non se pode generalizar en todos os colectivos profesionais ou en todas as actividades. Hai xente honrada, xente que defende o seu posto de traballo, a súa actividade, por exemplo, política, con absoluta dignidade. Ya hai cafres en todos os ámbitos da vida. E eses é os que eu lle pediría á cidadanía que tuvera suficiente capacidade de análisis e de masa crítica para castigar cando é o momento. Pero, curiosamente, Rúas apuntaba antes que moitas veces os comportamentos non só non se castigan, sino que se premian, co cual eu creo que a nivel social temos tamén un problema. E despois eu tamén defendo que as leis son necesarias, evidentemente, ten que ser o máis estrictas posibles, deixar al menos portas abertas posibles para que os pillos as poidan coller, pero quen fai a lei fai a trampa. Entón, para min, o fundamental por enriba da lei é a ética da persoa. E unha persoa que vai a un cargo público ten que saber que está obligada a certas renuncias. Non pode facer o que queira, como pode facer no seu ámbito privado. Pero tamén ten outras cousas positivas, por exemplo, o recoñecemento social da xente cando se fan as cousas ben. Pero a ética é absolutamente fundamental, porque se só dependemos da lei, sempre vai haber por donde esquivar a lei. Xa que falas de recoñecemento social, antes José Manuel se queixaba un pouco, logo deixote que te expliques un pouco máis. Queixabaste un pouco, sí que é verdade, do papel que teñen os expresidentes, que non hai, digamos, ese respeto que existe como noutros países. Espera, hai que regulalo. Espera, pois, a ver se se regula ou non, porque xa sabedes que tivemos unha especie de primeira cumbre de expresidentes e presidente actual da Xunta de Galicia e queremos saber un pouquiño de que vai isto de ser expresidente, para que sirve esta reunión. El 2 de octubre de 2013, los 3 expresidentes vivos de Galicia se reunieron con el actual jefe autonómico. Tras 4 horas conversando, llegaron a una importante conclusión. Hay que arrimar el hombro para llegar a consensos. Todo por el bien de Galicia. Galicia cuenta con 3 expresidentes vivos. A cada uno se le pagó el 60% de su sueldo durante los 2 años siguientes a dejar su cargo, unos 90.000 euros por persona. ¿Y qué han hecho como exmandatarios? Pues hasta poco, la verdad. La primera cumbre celebrada en Montepío es el principio de una luna de miel que esperemos no tenga fin, porque ya se sabe que las relaciones de los antiguos mandatarios son como un romance de amor y odio. Touriño ya no se llevaba bien con casi nadie cuando gobernaba, así que ahora se contiene poco sobre su propio partido. La debilidad de implantación, la debilidad de liderazgo, la debilidad del proyecto socialista en Galicia, de ausencia de un liderazgo referencial, luchas por el poder orgánico, una cierta separación. Gracias a él, Laxe parece bueno. Incluso Albor, que solo tiene palabras amables para Feijóo, sabe meter el dedo en la llaga. Que es un político de talla tan importante que yo tengo miedo que algún día nos lo lleven. En Galicia o en España, los expresidentes intentan callar hasta que un día estallan, como si de una pareja despechada se tratase. Desde el cariño y el respeto. Sí, desde el cariño y el respeto, pero dando donde más duele. ¿Cuándo le aconsejaría usted a Rubalcaba dejar el gobierno? ¿Yo? Sí, ya. Está claro. Primero todos son abrazos, besos y buenas palabras. El líder del Partido Popular se llama Mariano Rajoy. Son los primeros meses de la relación. Un buen día el amor se desvanece y el pasado amenaza con volver. ¿Usted aceptaría volver a la política? Eso es exactamente lo que acabo de decir. Tras el rapapolvos poco se puede añadir si no queremos que la ruptura sea irremediable. Yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno. No va a encontrarme. Yo ya he dicho exactamente todo lo que tenía que decir. Yo ya he dicho cuanto tenía que decir. Pero si algo diferencia la relación de los políticos con la de las parejas es que cada 4 años se vuelve a las urnas y ahí el amor vuelve a surgir.
tengo que facer unha primeira pregunta, Celso. Antes de nada, para que sirve un expresidente? Se está en idade activa, para volver ao seu posto de traballo nunha empresa ou como funcionario e rendir á sociedade. Para aproveitarse a súa experiencia e os seus coñecementos como político no partido do que forma parte, para a elaboración de programas, para a revisión de moitas ideas que ten ese partido, e, por suposto, para ser unha persoa, baixo o meu punto de vista, que manteña un prestixio, si soubo, evidentemente, nos seus anos en que estivo con responsabilidades, facerse honor a ese respecto. Claro, pero a pregunta que me fago tamén é que te traslado a ti e logo traslado ao resto. No caso destes tres expresidentes que víamos estas semanas reunidos con Alberto Núñez Feijóo, que plantexaban temas estructurais para Galicia, que van a continuar falando de todo isto, son temas estructurais que eles tamén tiveron que afrontar no seu momento e que ou non puideron ou non souberon afrontar tampouco. Non son comparables os tempos de un presidente cos de outro, é dicir, non podemos comparar o que ocurriu, por exemplo, no momento de Xerardo Fernández Alborco que está a ocurrir nestes momentos. Son completamente incomparables os dous tempos. Por lo tanto, eu creo que sí é importante que se reúnan e que establezan un intercambio de ideas que pode servir para mellorar Debería ser normal, normalizarse. Sí, normalizarse. Bueno, de feito, en varios países existe o Consello de Expresidentes e, como falábamos agora, Rúas Lleu, existe a nivel de Estado, o Consello de Estado, e aquí o Consello Consultivo, que aínda que non é exactamente solo de expresidentes, sí forman parte de los expresidentes, si queren. Para que sirve un expresidente, Xosé? Bueno, hai a bella expresión popular que son como os xarróns chineses, non? Moi valiosos, pero non sabes onde poñelos, non? E claro, quer decir, tampouco é que haxa que estar buscándolle saída a un expresidente, porque nós tuvemos moitos anos un presidente que foi parte do goberno de Currás, que era Manuel Fraga, e ao final xa non sabíamos se en realidade era gobernar ou era terapia ocupacional, con tantos anos xa de exercicio no poder, non? Inda que en realidade, bueno, eran moitos anos de vocación, non? Si é certo que decía Celso de, bueno, tes o Consello de Estado, tes o Consello Consultivo, agora no caso de Galicia, e si podes aportar. O último expresidente Touriño regresou á universidade, ten un grupo de investigación, quer dicir, cada un no seu ámbito pode regresar. O problema é... Pero, perdón, non me refería tanto ao seu ámbito, senón o ámbito público e o ámbito político. É dicir, para que sirven nese ámbito? Precisamente polo que te dicías, porque ás veces dá a impresión que máis que nada pois están aí, hai moito respeto, pero non sabemos moi ben onde poñelos. No, home, a ver, teñen algo fundamental que é a experiencia, quer dicir, e sobre todo, cando se fala de asuntos de Estado, pois é como eso que se fala da conferencia de presidentes autonómicos, que houve unha época que se facía tamén, non? Para regular e acordar marcos autonómicos, non? Bueno, home, eu quero pensar, pois que esta xuntanza, pois falaron, por exemplo, pois o problema de ordear o territorio de cara aos incendios, non? Home, se reúnen para falar de as nosas pensións e todo eso, pois, bueno, xa non sería tan loable, non? David, para que sirve un expresidente? Para decorar. Como xarróns? Sí, para min esta reunión é unha carallada, non sirve para outra cosa. De feito, eu creo que o presidente con quen se debería reunir é coa xente que está preocupada por determinados temas. Por exemplo, para solucionar os incendios, cos primeiros que se tiña que reunir é cos propios brigadistas da Xunta que levan denunciando durante moito tempo un montón de eivas. Para saber o que pasou no Pindo teñen que falar con xente que ten moita experiencia na extinción de incendios e que son capaces de analizar que é o que fallou para que ardese tanta superficie, por exemplo, non? O que ten que facer un presidente é estar coa sociedade e escoitar a sociedade. Este tipo de reunións, pois, non sei para que poden servir, pero non creo que sirva para moito máis que máis alá dunha boa comida e contar as anécdotas dos seus mandatos e pouco máis. José Manuel. Bueno, como preguntaches para que sirven os expresidentes, eu creo que o presidente coincide con David, o que teñen que ocuparse do día a día, pero para eso os elixen os cidadáns. Ahora, os expresidentes eu creo que son valiosos pola experiencia que tesouran, polo coñecemento e a capacidade que teñen, pero tamén pola que adquiriron. E o que hai é que buscar un formato que permita que esa experiencia e ese coñecemento se poña ao servicio do país. Por exemplo? Son valiosos, pero un dispós. No, ti dicías o do sarranchino que sempre mencionaba Felipe González. A ver, se pensou no Consello de Estado e se pensou no Consello Consultivo en Galicia.
bueno, digamos que pensouse como ubicación tamén para que haxa unha retribución e haxa un lugar, digamos, onde poidan ter unha posición institucional. É dicir, pensemos en Alberto Núñez Feijóo, que é hoxe o presidente da Xunta de Galicia. Alguén pensa que pasado mañán deixa de ser presidente e volve a traballar nos Sergas. Debería, para honrar a función do político, porque si non sirve para nada. No, pero, sin embargo, ese debería quere decir que hai unha lei que di que os expresidentes pasan a incorporarse ao Consello Consultivo, salvo que renuncien e sigan noutra actividade. Bueno, ese expresidente pode aportar a Galicia, sí. Ahora, non está o formato buscado, pero o formato cal é? Cando hai problemas, verdad que se busca a experiencia, o coñecemento, porque ter pasado por diferentes situacións permite que uns se axuden a outros. Que sucede? Que como houve moitas loitas encarnizadas, hai pouca cultura política de cooperación. E sempre se pensa, no, este é do PP ou este é do Partido Socialista. Acabamos de escoitar a algún expresidente poñendo ver todo o seu propio partido, que as loitas non están so fora, en moitos casos. Isto do xarrón tamén pode estar un pouco no dedo no ollo. Creo que máis alá das anécdotas, creo que é necesario, decíades antes, que levábamos 30 e pico anos de democracia, e é así. É dicir, o país ainda non madurou o suficiente para ver eso, pero o veremos. Veremos como os expresidentes da Xunta de Galicia ou do Goberno de España acabarán nun momento determinado cooperando e tendo unha misión de servicio público con pouca visibilidade seguramente, con pouco protagonismo, pero moi valiosa noutro plano. Por qué? Porque atesouran un coñecemento e unha capacidade que outra xente non a ten. E esa experiencia hai que aproveitala en beneficio do país. Xosé Manuel. Estamos tratando como sabios. Eu creo que hai dous planos, non? O plano privado, o lóxico e o normal e o razonable é que volveran a donde estaban cando accederon ao cargo. Como Sergas, como di David. O Sergas ou cada un a súa profesión, se a ten, que volveran con absoluta normalidade aí. O cal non quita que poidan ter unha función pública. Eu a función pública vexo ya regulando un tipo de organismo onde poidan ter cabida e cumplir unha función en beneficio da sociedade e en beneficio do país. Eu creo que hai funcións importantes que poden cumplir, por exemplo, nas relacións internacionais. Cando falo de relacións internacionais, falo a nivel de Estado, pero tamén a nivel de outros Estados. A hora de chegar a grandes pactos e a grandes consensos, se a democracia funciona, cando levamos, como levamos agora, 30 anos e pico de democracia, pois xa temos presidentes de distintos partidos políticos, cual, a hora de chegar a consensos, estes poden facilitar que se chegue por esa vía a grandes acordos. Se esta reunión do outro día se queda neso, nunha reunión esporádica, pois efectivamente eu coincido de que é simplemente para sacarse unha foto e falar das batallas que cada un poida contar. Ahora, se isto se institucionaliza e se leva a cabo e dai sai algo productivo, benvido sexa. Pero é certo que o presidente do goberno, neste caso da Xunta de Galicia, non debe limitarse a reunirse cos expresidentes. Eu voto en falta, neste momento, unha reunión cos portavoces dos grupos parlamentarios, porque o ideal e o desexable sería o que comenta David, que o presidente poidera falar con todos os cidadáns de Galicia e con todos os colectivos que están en problemas, pois non é viable eso, falar de xeito directo, pero ten os portavoces dos grupos parlamentarios que son os representantes deses cidadáns na máxima institución do pobo que é o Parlamento. Por tanto, eu sí que lle daría un encaixe, eu sí que aproveitaría as súas experiencias e o seu bagaxe, incluso daqueles que eu non sintonizo para nada con eles, pero foron presidentes do meu país, non co meu voto, pero co voto mayoritario dos cidadáns, e, por tanto, eu sí que considero que todos terían algo que aportar en momentos concretos, e que podrían valer para algo, pero isto hai que regularizalo, hai que institucionalizalo, e hai que sacarlle un proveito. Bueno, os expresidentes sí, pero non a todos os que estuveron na política. Non, falamos de expresidentes. Claro, porque moitas veces, me refiro, estamos utilizando antigos cargos políticos para, bueno, a ver, este home hai que buscarlle unha salida, non sei, decir, agora, bueno, a Pachi Vázquez, onde lo llevamos? Al Senado ou lo desterramos a Europa, que desde allí nos dá menos la tabarra, non? É dicir, pero é unha tendencia, ti sabelo ben, que o Senado foi a xubilación dourada e ese senador que elegimos todos por consenso no Parlamento galego por designación autonómica, non? Entonces estamos mal utilizando... É unha perversión do sistema, evidentemente. Pero eu estou falando de cargos de máxima responsabilidade, como son os presidentes, no caso do Estado español, o presidente do Estado español... A maior de que poidan aportar máis que outros cidadáns. Por exemplo, de Albor, que é unha persona que eu vexo entrañablemente, porque recordame así a meu avó, si queres,
Pero, por exemplo, eu creo que daquel goberno mellor ten bastante máis que aportar Barreiro Rivas que o propio Albor, non? Que igual era quen gobernaba. Aporta todos os días. Sí, bueno, non o sei, que non o Desde un coñezo punto de vista personalmente, pero público. digo no sentido de que eu non non creo que un expresidente sexa un cidadán con maiores cualidades que calquera outro cidadán calquera. Máis experiencia, sí. Experiencia, sí. Para unha máis merenda, Albor, experiencia, en que pois... sentido? A ver, Para ir a facer de igual para ir a facer de corruptor pola Latinoamérica como fai Felipe González, pois o mellor sí, pero non sei para que outra cousa pode eu servir. pensaba mirar América, pero non a Latinoamérica. Ten as súas obsesións, pero Felipe González, David, é o mellor político que houve en España no século XX. Esto daría para outro debate. José Manuel. E iso é así, José Manuel, en todo o século XX, dixete. Sí, Esto daría para outro debate. Felipe González é o político máis importante que tuvo España no século XX, sí. A ver, esperade, porque isto merece unha resposta. Este lado da mesa, que pensa? Pois bueno, non estou de acordo, evidentemente, pero bueno, recoñezo que foi un bo político, creo que a transformación de pero España non o mellor. Ao final do seu mandato demostrou ter puntos moi febles. Moi febles. Todo o mundo ten puntos febles. Cousa que non demostraron outros, políticos. A guerra del Golfo, por exemplo. Todo o mundo ten puntos febles, pero a sociedade que temos hoxe e o mínimo estado de benestar que temos hoxe en España é froito dos gobernos de Felipe González. Doere a quen lle doia. Eso é así. Eu creo que podemos chegar a un punto de consenso e decir que foi o mellor político socialista do século XX. Eso igual podemos chegar... Eu creo que estamos de acordo. Quizás eso máis sinxelo facer. É que o século XX é moi longo. Se non foi Felipe González, quen é para vos o mellor político da historia de España no século XX? Isto nos dá para outro debate. Pois eu podo cho decir, pero supoño xa o estás intuindo. Eu creo que lle sobrou unha legislatura claramente. Decía antes David que os políticos tiñan que dimitir, que non dimitía ningún político. Non estou de acordo, David. O que ten que dimitir é un político cando hai motivo para dimitir. Pero dimitiron moitos políticos últimamente. Eu vin, non sei se vosotros estáis de acordo, limitou o alcalde de Ourense no seu momento, o alcalde de Boqueixón, dimitiu un montón de xente. Pero o que está vendo hoxe é un terrible plantexamento, que é o seguinte: no momento en que a xustiza ou que un grupo de cidadáns acusan a un político, ti crees que xa ten que dimitir? Non. Por eso, pero terá que dimitir cando se demostra que se equivocou. Celso, ti comentabas antes... Pero é que eu distingo o tema judicial do tema político. Para min hai cousas que son inaceptables. Políticamente. A ver, Xosé Manuel, moi breve, imos falar de alguén que se dimitiu. Celso citaba ao principio da tertulia as democracias avanzadas do norte de Europa con varios séculos de tradición. Aí dimítese por copiar unha tesis electoral. Doctoral. Ou por unha multa que dai 10 anos que non A ver, pagaches. onde tamén dimiten, curiosamente, Xosé Manuel, importantes. Onde tamén se dimite, aínda que sexan presidentes, foi un, pero bueno, en Estados Unidos sí que dimitiu un presidente, unha democracia con moito máis tempo que a nosa, e ali teñen moi claro para que sirve un expresidente. Hay que reconocerlo. Las elecciones en Estados Unidos sí que son diferentes. Allí todo se hace a lo grande. Las banderas ondean por doquier. Mujeres vestidas de domingo abrazan a los suyos. El público lleva ropa un tanto rara. Las primeras damas causan furor y los famosos se postulan sin vergüenza. Elecciones diferentes y expresidentes diferentes. En Estados Unidos el retiro casi ni existe. El demócrata Jimmy Carter es uno de los grandes ejemplos. Presidente hasta 1981. Su función diplomática es incansable. Carter tiene el honor de ser el primer expresidente o presidente americano en poner un pie en Cuba desde la Revolución Castrista. Defendió en Damasco la liberación de un soldado israelí a pesar de las críticas de Estados Unidos y de Israel. Nadie le cerró la boca a la hora de criticar a Bush por la inestabilidad en Irak y aceptó la invitación de Evo Morales para sembrar hojas de cocaína. Bill Clinton nunca supo dejar de lado la política, no solo por el papel activo de su mujer, Hillary Clinton, sino por sus propias participaciones en todo tipo de actos. Fue uno de los grandes defensores de Barack Obama y vivió una campaña electoral casi igual de intensa que el propio candidato. Solo George Bush ha decidido pasar a un segundo plano, pero es que claro, es difícil presumir de él.
non sabemos se Bush podería exercer as mesmas labores diplomáticas que, por exemplo, Jimmy Carter. En fin, aquí en Europa as cousas son un pouquiño máis aburridas. Temos a Nicolás Sarkozy que estuvo máis dun ano en silencio hasta que fixo unha especie de aparición estelar nunha reunión do seu partido. Deixou claro que non volvería, todo isto estará por ver de momento. Tony Blair tamén está nun discreto segundo plano, aínda que é asesor do goberno de Albania en materia europea e cobra tamén, antes falabas do que cobraba Aznar por conferencias, o de Tony Blair tamén deu moito que falar no seu día. Tamén, efectivamente. Temos o caso de Romano Prodi, que así sigue bastante activo, pero sen moito éxito. Poderíamos falar xa case do caso de Berlusconi, que a ver que pasa con él, pero, en fin, segue na política, dende logo non como primeiro ministro, pero segue dando moito que falar. Por exemplo, temos tamén o caso, non foi presidenta, pero Christine Lagarde tamén un caso un pouquiño atípico de alguén que estivo nun posto de responsabilidade no seu goberno en Francia, que agora está no Fondo Monetario Internacional e todo isto coa sombra de Strauss-Kahn por detrás. En fin, con todo isto, polo medio, sí me gustaría preguntar, antes Xosé falaba desa cultura política que temos, de que somos unha democracia moi nova, pero tal vez quizáis tamén unha especie de visión do respeto que temos ou non polo noso expresidente, pola figura do político, que en Estados Unidos, aínda que un non sexa, pois dun partido político, entre outras cosas, se levanta e aplaude cando entra o presidente no Congreso. Aquí eso é bastante difícil. Bueno, tamén fan un baile para empezar a legislatura, e nós non temos baile, non? Quero dicir, bueno, a ver, Estados Unidos en realidade, claro... Nin primeiras damas. É certo, sí, que moitas veces pasan un discreto segundo plano, sí. Pero, claro, Estados Unidos é unha democracia que xa no ano 77 aprobou leyes contra a corrupción, aprobou leyes que regulaban a incompatibilidade. En Estados Unidos só podes estar 2 legislaturas. En Estados Unidos hai unha lei de lobbies, porque hai que empezar a falar de isto e de regular os lobbies, de regular a financiación dos partidos e dicir, oiga, usted dona tanto este partido, pois mire, hasta lle desgrava, e todo o mundo sabe, cando se aproba unha lei, que se hai intereses detrás desa lei. Pois claro, é que agora co tema de Europa, pois un xa non sabe se vamos a construir a Europa dos povos ou a Europa dos lobbies. E se somos lobistas, pero non se pode dicir. Bueno, pois regulemos eso e quero saber se unha empresa farmacéutica apoia a un candidato electoral, porque despois, cando se aprobe unha lei relacionada coa sanidade, podo atar cabos. Pero claro, eso é transparencia. Por certo, tamén ten unha lei relacionada coa transparencia, pero ainda así, pois pasa o que pasa, pois ten os Wikileaks e todas as listas que van saindo tamén. É dicir, nadie está libre de poder caer na tentación da corrupción e das corruptelas. Bueno, Xosé empezou falando de diccionarios, e nós temos o noso propio diccionario tamén cada semana aquí en La Otra Vía, sempre tratamos de acadar diferentes significados para algunhas palabras como as que saíron aquí. Por ejemplo, pensión. El sustantivo pensión procede del latín pensio, pensionis. En aquella lengua tenía varios significados: pensión, paga, alquiler, intereses, indemnización, impuesto o tributo y pesada, acto de pesar. En español, lengua que empezó a usarlo en el siglo XIII, es también voz polisémica, es decir, con varios significados, algunos de los cuales comparte con su étimo latino. El principal es hoy el de cantidad periódica que la Seguridad Social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. Se emplea en las locuciones pensión contributiva, que es aquella a la que se tiene derecho por haber cotizado durante cierto tiempo, y pensión no contributiva. Pensión es también la cantidad que periódicamente recibe una persona y que no procede ni de la Seguridad Social ni es remuneración de un trabajo. Ahí aparecen las que siguen a los divorcios, la pensión matrimonial o compensatoria y la pensión alimenticia. Asimismo, son pensiones ciertos auxilios pecuniarios que se conceden para estimular o ampliar estudios o conocimientos científicos, artísticos o literarios. Cerramos la relación, que dista de ser exhaustiva, con la casa que recibe huéspedes y se denomina pensión, así como con el régimen que disfrutan esos huéspedes, que puede ser de pensión completa o de media pensión. La preocupación de los españoles por las pensiones no es nueva, como pone de manifiesto Quevedo. De envidia de los verdugos maldice al corregidor, que sobre los ahorcados no le quiere dar pensión. Buenas noches.
Bueno, pues hemos acabado con Quevedo, casi, aún tenemos otro irónico con el que cerrar hoy, pero bueno, quiero agradeceros a los 5 que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado a poner distintos puntos de vista también a lo que significa un expresidente y a lo que debería ser también, bueno, pues ese retiro o no, esa regulación de los retiros de nuestros expolíticos. Gracias por estar con nosotros. Decíamos que todavía teníamos un irónico por traer hoy a esta mesa. Paco Ríos habla de lengua, aquí hablamos también de cine y hoy nos preguntamos qué diría pues todo un maestro, Luis García Berlanga, si tuviese que hablar de ex. Probablemente algo parecido ya dijo en su día. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Del aparato me apoyes un poco. Entonces nos podríamos llegar a forrar sustanciosamente todos. Quiero decir, una nueva fuente de riqueza para el país. Creación de nuevos puestos de trabajo, quizá mejora de la balanza de pagos, dado que la patente es mía. Como por el momento estoy solo en el negocio, si la demanda lo exigiera, tendría que formar una sociedad por acciones, anónima, naturalmente. ¡Ostras! ¡Quina cremada! Me alegro que no te gusten porque así me los voy a comer yo todos. Al menos prueba uno. Voy a buscar algo para que pinches. Y anímate, hombre. En principio parece un asunto interesante. Si dentro de mis posibilidades puedo echarte una mano. Sencillísimo. Un decreto ley. Implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico. ¿Qué nivel? No jodas, Jaime. Extinción de porteros, porteras, vigilantes, justo los que no son más fieles, eliminados así, de un plumazo.